Cuando hablamos de guerras de los últimos tiempos, a propósito de esto que está pasando en Ucrania, o como algunos equivocadamente las llaman también guerras del fin del mundo, digo equivocadamente porque debemos decir que el fin del mundo no está tan cerca como algunos creen. Yo les puedo asegurar, según lo que yo sé de la palabra de Dios, que el fin del mundo tiene por lo menos para 1007 años más, por lo menos, sacando cuentas y usando la Biblia. Pero hermanos, no estamos llamados para sacar cuentas ni nada de eso, pero sí para decir que hay mucha confusión en cuanto a los términos de las profecías. Aún el término que usamos fin del mundo no es tan así. No existe un fin del mundo como nosotros entendemos, porque aunque al final de los tiempos cambie muchas cosas, no es el fin de todas las cosas, sino que habrán cosas nuevas al final, muy al final de los tiempos. Pero eso está muy lejano todavía. Sin embargo, en el día de hoy, como hemos visto y como estamos viendo, aún el Señor Jesús nos ha dejado señales para que nosotros estemos atentos a las cosas que están pasando. El Señor no quiere que estemos durmiendo. Él le dijo a los discípulos que había que velar. Y también para cuando estos días se acerquen, que no nos pillen desprevenidos, sino que entendamos lo que está sucediendo. Y es lo que queremos hacer, hermano, al compartir este tipo de mensajes de un tiempo a esta parte. A partir de la invasión de Rusia a Ucrania, hemos estado tocando esta temática. Y un tema nos va llevando a otro, porque, hermano, la Biblia nos dice un poco sobre la profecía. La Biblia no la toca de soslayo. La Biblia no habla someramente, superficialmente de estas cosas. La Biblia, cuando aborda el tema, lo aborda en forma muy profunda. Y si la Biblia y el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios le dedicaron muchas páginas, muchas letras al tema profético, nosotros debemos también dedicarle el tiempo que corresponde, especialmente cuando esto nos ayuda a renovar nuestra esperanza, a cuidar nuestra fe y a ser diligentes en el trabajo que Dios encomendó a la iglesia. La iglesia no debe olvidar nunca que mientras esté aquí en la tierra debemos predicar a Cristo, que muere por los hombres y resucita con poder, y que está en los cielos y que volverá a reinar aquí en la tierra. Hermano, eso ha sido la esperanza durante todo este tiempo de cristianismo en la iglesia de Cristo y debe seguir siendo nuestra esperanza. Cuando hablamos de los tiempos del fin y de toda esta temática, casi toda la gente, yo me he dado cuenta en mis relaciones personales, casi todos están familiarizados con una de las guerras del tiempo del fin, una sola. Es la más popular parece, porque hasta le hicieron una película, fue primero una novela, La batalla de Armagedón. ¿Han oído hablar de eso? Hoy día yo no voy a hablar de Armagedón, todavía no. Hoy día voy a hablar de profecía también, pero no es precisamente Armagedón. Las personas se sorprenden al descubrir que no hay ninguna referencia en la Biblia a una batalla de Armagedón, propiamente tal, porque hermanos, lo que va a pasar en Armagedón no es una batalla, sino que será la manifestación del glorioso Cristo Rey, destruyendo, poniendo en su lugar a aquellos que se reunirán con su pueblo al final de ese tiempo, al final de la gran tribulación. Bueno, esa es lo que se llama la guerra de Armagedón o la batalla de Armagedón. El concepto proviene del libro, ¿por qué? ¿De dónde salió esto? Bueno, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, en el versículo 16 dice, este término significa realmente el monte de Megido y se refiere a la antigua fortaleza de Megido que controlaba el valle
de Jezreel, que existe todavía en Israel. Armagedón se tradujo al español. Esto de Jezreel se tradujo Armagedón, porque primero se había traducido también al inglés, y en el idioma inglés era Armagedón, claro, con 2G, con 2D. En castellano quedó Armagedón, y eso es lo que nosotros conocemos como la batalla de Armagedón. ¿Dónde aparece en la Biblia? Ya le dije, Apocalipsis 16 dice, y los reunió, refiriéndose al poder de Dios, cómo convoca a las naciones, y las naciones no se dan ni cuenta que están cumpliendo el plan de Dios, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí es. No dice que hubo una batalla, porque en realidad fue un ajuste de justicia que hizo Dios. Algunos, además de estos errores conceptuales que estamos viendo, algunos se sorprenden también cuando escuchan decir que la profecía bíblica en realidad revela a lo menos 9 guerras de los tiempos del fin. No una, no solamente Armagedón. Hay 9 guerras que están, si uno empieza a analizar la profecía bíblica para los tiempos del fin. No voy a tocar las 9 guerras hoy día. Voy a referirme a algunas profecías que sí tienen relación con una de esas 9. Ahora, especialmente, hermano, desde la invasión de Rusia a Ucrania, estamos considerando la guerra de Gog y Magog, que es precisamente una de las 9 guerras descritas en la Biblia antes del juicio de las naciones. El juicio de las naciones viene inmediatamente después de la gran tribulación. Y hermano, esto de Gog y Magog puede estar en este mismo momento desarrollándose delante de nuestros ojos si es que esto sigue escalando, esta guerra allá en Ucrania. Déjeme compartir algo que leí hoy día en la mañana. Israel está preocupado porque el embajador ruso en Siria le llamó la atención a Israel diciendo que no aceptaría más incursiones aéreas israelíes por sobre Siria, resguardando las fronteras, porque eso les haría reconsiderar su posición frente a Israel. Hasta ahora hay una cierta relación como amistosa de Rusia con Israel. Es más bien una cuestión personal porque Putin ha tenido por lo menos cierto respeto por el pueblo de Israel. Pero hermano, esto puede cambiar, por lo menos el embajador ruso advirtió. Y lo último que supe hoy es que en febrero de este año Rusia rechazó la soberanía israelí sobre las alturas del Golán, que es la frontera divisoria actual que hay entre Siria e Israel. Rusia dice que eso no lo acepta. Qué curioso. En el año 67, cuando se firmó el armisticio de la guerra de los 6 días, lo aceptó. Hoy no lo acepta. ¿Qué está pasando? Hermano, de alguna manera se está endureciendo la mano. Se está endureciendo. Y, hermano, puede que sea que estemos viviendo la profecía y no nos damos cuenta. Y les voy a decir más. Hoy día les voy a probar que muchos de los que están aquí y de los que están allá mirándonos o escuchándonos son testigos contemporáneos de profecías bíblicas de los tiempos del fin que ya se cumplieron. Ante nuestros ojos se cumplieron profecías. Y hoy día quiero hablar de esa temática, de las profecías del tiempo del fin que ya se cumplieron. Nosotros a veces estamos como expectantes de las que van a cumplirse más adelante. Pero hermano, las que ya se cumplieron, es bueno examinarlas para que veamos cómo Dios realmente tiene la autoridad y el poder como para predecir cosas que van a suceder en el futuro. Y hermanos, quiero decirles esto, el futuro ya nos alcanzó. El futuro está viviéndose ahora. Las cosas profetizadas que eran mañana están siendo hoy. Y las que serán mañana ya están a nuestra vista.
Bendito sea el Señor. Hermanos, hay guerras llamadas, o que yo le llamé realmente, y bueno, no solamente yo, otros estudiosos también las han llamado las guerras de la restauración. ¿Qué es esto de la guerra de la restauración? La guerra de la restauración son todas las guerras que serán necesarias o que son necesarias o que han sido necesarias para que Israel se establezca definitivamente como nación soberana, libre y en su propio territorio. Hermano, ¿se ha dado cuenta usted que cuando tocamos el tema de Gog y Magog y hablamos de varias naciones, no mencionamos para nada a las naciones que están precisamente alrededor de Israel? ¿Por qué no fueron mencionadas? Porque ellos están en otra guerra. ¿Y cuál es esta guerra? Las guerras de la restauración. Cuando se propuso crear el moderno Estado de Israel, de inmediato las naciones alrededor de ese territorio dijeron no. Bueno, hermano, hoy día voy a hablar de cómo ese no rotundo, lamentablemente, y le pese a quien le pese, se convirtió en sí. ¿Por qué? Porque Dios es el que está detrás de esto. Hermano, lo que Dios se propone no lo puede evitar nadie. Nadie. No hay fuerza humana ni diabólica, ni la combinación de ambas, que eso es lo que está pasando ahora. El espíritu del hombre se unió al espíritu maligno en contra del Dios Altísimo. Y a nosotros nos complica eso porque nos pone justo entre la espada y la pared, porque somos seres humanos y también somos seres nacidos de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el nuevo nacimiento en Cristo nos dio ese nuevo Espíritu que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso estamos fuera de esta ecuación. Ya no pertenecemos a este conjunto. Eso es la palabra iglesia. La palabra iglesia es eclesía en griego. Y eclesía significa sacado fuera. Usted y yo estamos fuera de este sistema. Todavía no allá, pero no tampoco acá. Hermanos, si sufrimos aquí, no importa, reinaremos allá con Él por la eternidad, no por 30, 40, 70, 80, 90 o 120 años, si alguien puede vivir tanto. No es por edad de hombre, es por eternidad de Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, por eso yo soy un entusiasta estudioso de la profecía y de la historia. Me apasiona la historia. Conozco de la historia de Israel, que no está en la Biblia, sino de todos los tiempos. Y quedo admirado. Esa nación que ha sido perseguida de un lugar a otro. Todos los pueblos han hecho escarnio de Israel. Hasta nosotros, recordábamos hace poco, en un viaje que hicimos varios, las canciones que cantábamos cuando niños. ¿Cuántos panes hay en el horno? 21 quemados. ¿Quién los quemó? El perro judío. Abran las puertas que allá voy yo. Y jugamos, inocentemente repitiendo frases antisemitas. Hoy día, hermano, el antisemitismo es tremendo. Todas las naciones algún día se pondrán contra Israel. Pero escúchame bien, hermano. Le pese a quien le pese, estas profecías de la restauración de Israel se cumplen, se están cumpliendo y ya se han cumplido. Por eso tienes que estar con los ojos abiertos en relación a este tema. Ahora, las guerras, la serie de guerras proféticas de la restauración de Israel están descritas de alguna manera en el Salmo 83. Por eso teníamos la lectura del Salmo 83. Al parecer, no es una guerra, sino que serían varias guerras hasta que se cumpla definitivamente el plan de Dios. Y yo recuerdo, hermano, y voy a mencionar algunas de las guerras que ya se han cumplido en cuanto a Israel. Hermano, y esto no es para hacer una clase de historia. Esto es para hacer notoria la mano todopoderosa de Dios, actuando y obrando ahora en nuestro tiempo.
Fíjense que la primera de las guerras es lo que yo llamo la Guerra de la Independencia. Sucedió el 14 de mayo de 1948. ¿Cuántos estaban vivos en esa fecha? 1948. Ustedes son testigos contemporáneos de esto. Ustedes vivieron eso. A mí me faltaban algunos años por nacer. Yo nací después, me faltaban 3 años para nacer. No alcancé, pero soy parte también, porque de las otras que vienen, yo soy contemporáneo. Y muchos de ustedes van a darse cuenta que desde esta guerra, yo viví, yo estaba vivo cuando esto sucedió. Eso es lo que quiero probar ahora. Hermano, nuestro Dios no es el Dios que se quedó pegado en las páginas de la Biblia. Es un Dios vigente, actual. Está en la Biblia, pero también está en todo lo contingente, en todo lo que tiene que ver con el hombre. Y sus planes se cumplen. Por eso cuando Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, yo le creo. ¿Cómo no le voy a creer si Él dice esto va a pasar en 1000, 2000, 3000 años? Y sucede. A ese Dios yo le tengo confianza. No falla. Y me deleito mirándolo. Y ahora debo decirle esto también, me deleito compartiéndolo. Se me llena el corazón cuando hago que otros puedan ver lo que yo he visto. Yo he visto la gloria de Dios. No en un éxtasis, no como Ezequiel que vio una rueda sobre rueda y cosas fantásticas. No, yo veo la gloria de Dios cuando veo la Biblia y veo cómo se cumple. Qué bendito, qué maravilloso. Baruch atah Hashem, bendito sea el nombre de Adonai, del Señor. Bendito sea Él. El 14 de mayo, Guerra de la Independencia, 14 de mayo de 1948. En unos meses más se va a estar celebrando, se va a estar recordando. Hermano, después de 1878 años se cumplió este pasaje de Isaías 66, versículos 8 y 9. Si lo podemos poner estaría contento para que puedan verlo mientras también yo lo voy a leer. Hermano, esto es increíble. Esto sucedió tal cual dice aquí. ¿Qué dice Isaías 66, versículos 8 y 9? Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Qué está diciendo? Que sin ningún aviso previo, de un momento a otro, apareció una nación. Se restauró Israel. Sigo leyendo. Yo, que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo, que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Usted puede leer estos pasajes después, si quiere seguir leyendo ahí en Isaías. Hay pasajes maravillosos y usted dice, uy, pero esto se cumple, esto se cumplió, esto es tal cual. Hermano, ese es tu Dios, ese es el Dios en el que creemos, el Dios que muchos niegan, el Dios del cual se burlan las naciones, el Dios que fue dejado de lado, el Dios que dice, varón y hembra los creó y lo cambiamos. No, eso no sirve, ahora es de otra manera. No, Señor, Dios sigue siendo vigente y está actual. Le pese a quien le pese. Yo me deleito. Él es mi Padre, es tu Padre, es mi Dios. He puesto mi confianza en Él. Yo no confío en el hombre, ni siquiera confío en este hombre. Me miro al espejo y me tengo miedo. A usted debería pasarle lo mismo, hermano. Mi confianza está en Dios. Maldito el que confía en el hombre. Hermano, yo digo, Baruch, el que confía. Bendito el que confía en Dios, en el Señor. Por eso, hermano, mi salvación no depende de lo que yo hago. No depende de lo que yo pienso. Depende de lo que Dios hace. Y Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y no se pierda. ¿No es lindo? Hermano, para el que cree, sí, pues. Para el que no cree, todo lo que nosotros decimos, son tonteras, son locura, estos son fanáticos. Bendito fanatismo. Yo no me siento ningún fanático. Mi fe es racional.
Fíjese, yo no estoy usando ni siquiera los sentimientos cuando estoy hablando. Estoy usando la historia que se ha cumplido actualmente, historia actual, contemporánea. Yo estoy usando la palabra, la profecía, y las estoy uniendo. Resultado, gloria al Dios bendito. Gloria al Dios bendito, porque Él cumple lo que promete. En Él confío. ¿Y usted en quién confía? ¿En quién estamos confiando? En estos tiempos, hermano, en que se acerca el fin de las cosas que conocemos actualmente, ¿en quién estamos confiando? Nuestra fe está en Dios. Por lo menos la mía. Yo espero que la suya también. Hermano, hace ya 74 años que se cumplió esta profecía. Hace 74 años, como pregunté, hay algunos de ustedes que estaban vivos. Seguramente eran guaguitas, eran muy pequeños, porque tan viejitos no veo a ninguno aquí viejito. Porque se conservan bien, me parece bien. Hermanos queridos, sigan así. Pero por la gracia de Dios, ustedes son la confirmación a lo que estoy diciendo. La primera de las guerras que tiene que ver con la restauración de Israel, la guerra del volver a ser nación, están aquí. Y la primera fue la guerra de la independencia en el año 1948. ¿Sabe lo interesante? El primer ministro que tuvo Israel, David Ben Gurión, en el año 1948, cuando llegó las 0 horas, era el 13 de mayo, van a ser las 12 de la noche, cuando llegan las 12 de la noche, es decir, las 0 horas, y comienza el año 1948, ese 14 de mayo, David Ben Gurión se dirigió a todo el mundo. ¿Y sabe lo que hizo? Bendito sea el Señor. Leyó este pasaje. Escúchame, hermano, lo leyó. Y parece que nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Lo dijo Isaías, 700 años de que esto pasara. O sea, 700 años antes de Cristo. Y 1000 y tantos años después de Cristo se cumple. Es decir, más de 2000 y tantos años. Y se cumplió. Ese Dios, ese sí que es Dios. No es ningún pitonizo, ningún tirador de cartas, ni lector de estrellas. Es el Señor bendito que creó la estrella. A ese Dios estamos exaltando hoy día al compartir estas cosas. Israel, hermano, hace 74 años, si usted decía, Israel, ¿qué es eso? ¿La nación de Israel? Pues no existía la nación de Israel. Hace 74 años atrás, en esta misma fecha de hoy, por ejemplo, no existía Israel. El 14 de mayo, ahí empezó a existir. Pero el 14 de mayo de 1948. Esa fue la primera. Hermano, qué lamentable que mucha gente que todavía está viva no se han dado cuenta o no se dan cuenta o no les interesa o no les hace nada, no les da ni frío ni calor el haber sido testigos en vida de estas profecías cumplidas. Hermanos, hoy día estamos ante profecías que se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Qué triste sería que pasaran inadvertidas para nosotros. Qué triste sería que pasaran de largo. Ah, sí, qué interesante, una guerra aquí, no, pero siempre hay guerra. Una cosita, no, siempre hay un terremoto, no, siempre hay terremoto. Un catastrófico. Hermano, ¿no dijo Jesús, principio de dolores serán estos? Amados. Bueno, vamos a la Segunda Guerra, porque si no voy a quedar pegado en una sola. Segunda Guerra, la Guerra del Sinaí, o también conocida como la Guerra del Canal de Suez. Esta sucedió en el año 1956. En el año 1956 yo ya era contemporáneo. Oye, soy viejo. Yo ya era contemporáneo de esto. Tenía 5 años cuando sucedió la Guerra del Canal de Suez. Es interesante estudiar la historia, hermano, cómo suceden las cosas. Fíjese que había un militar egipcio llamado Gamal Abdel Nasser. Él hizo un golpe de Estado contra el gobierno del rey de Egipto, porque antes tenía rey Egipto, el rey Farouk I. Y después de esa revolución, de esa guerra, implantó en el país lo que denominó él el nacionalismo socialista árabe, que era cercano a Moscú, era cercano a
la Unión Soviética. De hecho, la Unión Soviética desde un principio apoyó. Hoy día no existe la Unión Soviética. Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo dije que la Unión Soviética no iba a seguir como Unión Soviética. Y no es que yo soy profetizo y que yo soy pitonizo y que yo dije cosas, oh, mire, el pastor profetizó. No, yo predico la Biblia. Y la Biblia dice la verdad de Dios. Y punto. Así es simple. Como digo muchas veces, cuando usted lee la Biblia, está leyendo el periódico de mañana. Porque hay muchas cosas que todavía no pasan. Este rey, Farouk, fue destituido entonces por Abdel Nasser y el gobierno de Nasser empezó a comprar tanques a Checoslovaquia, compró armamento a todos los países de la órbita de la Unión Soviética y reconoció también diplomáticamente al gobierno de Mao Zedong. No sé si alguno de estos nombres les suena, pero si usted tiene edad como para que le suene algo, quiere decir que usted ha sido contemporáneo de todos estos asuntos. Y reconoció entonces el gobierno de la República Popular China también. Y a este caballero, Abdel Nasser, se le ocurrió nacionalizar el canal de Suez, que no fue construido precisamente por ellos, fueron varias naciones quienes lo construyeron. Ahora, cuando él hizo eso, hubo una alianza secreta entre Inglaterra, Francia e Israel. Israel, que llevaba poquitos años de vida, porque recuerde que había nacido en el año 1948, llevaba poquitos años de vida, como 9, 10 años, nada más. Y esa alianza no aceptó la expropiación del canal de Suez, no lo aceptó. Y por eso hubo una guerra. El resultado fue que Israel demostró cuánto había crecido en madurez militar y se empezó a convertir en una potencia militar en Medio Oriente. Porque esta guerra le dio la oportunidad de probar su estrategia, sus mandos militares, todo lo que tiene que ver con el poner en ejercicio la guerra. Entonces, esta guerra, hermano, al final hubo un armisticio, no ganó nadie al parecer, pero yo creo que Israel sí ganó porque ganó mucha experiencia. ¿Sabe cuándo se vino a definir esta guerra? En la próxima guerra. La que todos llaman, y a lo mejor usted ya es contemporáneo de esa guerra, la guerra, porque después de 11 años, del año 56, 11 años después, el año 1967, viene lo que llamamos la guerra de los 6 días. En esa guerra, la guerra relámpago, la conocen algunos también. En 6 días, Israel derrotó a todos los ejércitos de Oriente Medio. En 6 días. Ensanchó su territorio, ganó hasta parte de Egipto, pasó a ser de Israel. Toda la franja de Gaza, toda Jordania, o lo que se llama Transjordania y Cisjordania en esos tiempos. Después se llamó Jordania. Hoy día todavía se reconoce como Jordania. Siria. Todo eso lo ganó Israel. Por eso las alturas del Golán las ganó en esa guerra, año 1966. Hermanos, Egipto, después de la guerra del canal de Suez, continuó apoyando guerrillas, continuó armando, impulsó el nacimiento de la OLP, impulsó una alianza militar con Siria en el año 1966, un año antes de la guerra relámpago, 1966, es decir, 10 años después de la guerra del Sinaí, de la guerra del canal de Suez, que acabo de mencionarla. Ahora, Siria y Egipto estaban respaldados por la Unión Soviética en armamento, todavía lo están. Y se formó una coalición árabe formada por Egipto, Cisjordania, Transjordania. A propósito, ahí en esa fecha se cambió los nombres, se unió esas dos cosas y se llamó Jordania nomás. Así que vamos a decir Egipto, Jordania, Irak y Siria. Se juntaron. Y el 17 de mayo de 1967, Abdel Nasser solicitó formalmente a las Naciones Unidas que por favor retiren sus tropas, porque las Naciones Unidas, después de la guerra del canal de Suez, pusieron tropas para que no siguieran
las acciones bélicas y para darle seguridad a Israel, que esto no se iba a repetir, estas incursiones bélicas que venían desde Gaza y que venían desde Egipto y que hacían imposible la vida en Israel. Entonces fueron garantes y ellos quedaron ahí como un ejército de paz. Pero Abdel Nasser empezó a golpear la mesa y dijo, me lo sacan de ahí. Y extrañamente, hermano, cosa que no tendría que haber pasado, extrañamente las Naciones Unidas le hicieron caso. No se preocuparon de que ellos eran los garantes de la paz y sacaron sus tropas de ese lugar. Es decir, dejaron abierto el camino para una invasión y la destrucción total de Israel. Eso es lo que querían. Para eso se juramentaron, tal como leímos hoy en la lectura del Salmo 83. Tal cual, se pusieron de acuerdo para destruir Israel, para que no sea nación, para que no exista. ¿Y qué hizo Egipto? Remilitarizó, volvió a poner tropas propias en el lugar donde estaban las tropas de las Naciones Unidas. Y el 23 de mayo de este mismo año, a Egipto se le ocurrió bloquear los estrechos de Tirán, lo que perjudicó tan grandemente a Israel y que estaba ya, se había firmado en el Tratado de Paz después de la guerra del 56 y lamentablemente Egipto lo pasó a llevar. Siria, por otra parte, empezó a juntar gente en las alturas del Golán, que en ese tiempo les pertenecía, eran de Siria. Hermano, si usted está en las alturas del Golán, mire hacia Israel, usted ve todo Israel, hasta el mar Mediterráneo, porque Israel es chiquito, se ve todo. Estar en la altura del Golán es no tener ninguna seguridad para Israel. Y los sirios empezaron a juntar armamento arriba para bombardear hacia abajo, a todo Israel. ¿Qué hizo Israel? Bueno, Israel dijo, no, aquí está pasando algo. Esto es sospechoso. Esto es muy extraño. ¿Y qué hicieron? Simplemente dijeron, los estrategas judíos dijeron, ¿saben qué? Si los dejamos que ellos tomen la iniciativa, nos van a dar la zumba, nos van a destruir y van a cumplir su propósito. ¿Cuál era el propósito? Destruir a Israel. ¿Cuál era el propósito? Echar a Israel al mar. Estaba cerquita, ahí está el Mediterráneo, que no quede ningún judío. Era una guerra de exterminio. Habían dicho, saquémoslos de aquí. Hermanos queridos, Israel tomó la iniciativa y atacó primero a todos los otros ejércitos, aunque ellos eran mucho menos, tenían mucho menos personal, pero había algo muy grande que tenían los judíos. Dios, que no se nos olvide nunca esto, uno de los nombres de Dios es Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Y hermanos, cuando Dios lucha, ¿quién puede contra Él? ¿Quién puede contra Él? Por eso todo el mundo se admiró. Yo recuerdo, creo que fue en junio, sí. Yo estaba estudiando en la escuela normal, José Abelardo Núñez, donde me formé. Y entré ese día a clases y veo a todos mis compañeros adelante en la pizarra conversando, discutiendo, porque éramos todos políticos en esa escuela. Así como el pedagógico ahora, así era ya. Y ahí estaban todos con un mapa de Israel y con el mapa de toda la cosa y mostrando cómo estaban los ejércitos y lo que estaba pasando. ¿Qué había pasado? Ese día había comenzado la guerra de los 6 días. No sabíamos nosotros que iba a durar 6 días. Todos nosotros pensábamos y creíamos, en ese tiempo yo era antijudío, en ese tiempo yo era antisemita, porque en ese tiempo este pastor que le está predicando era un ateo convencido. Bendito sea el Señor que hace tan grandes cambios. Hermanos queridos, yo estaba apasionado mirando ahí. Ahora sí, al fin vamos a sacar a estos malditos judíos. Ay, Señor, el maldito era yo y no lo sabía. Ahora soy bendito el Señor. Solo por gracia, hermano, solo por gracia, porque yo no creía nada de lo que hoy día creo, porque era ateo. Yo soy contemporáneo de esto. Yo lo viví.
Esa guerra la seguía apasionadamente. Yo no podía creer que cuando llegaba el otro día, con las informaciones que mis compañeros, mis profesores y yo mismo buscaba y comentábamos, en vez de perder, Israel iba ganando. Yo no lo podía entender. Nunca lo entendí, porque en ese tiempo yo seguí con mi idea, por hermano. Yo recién me encontré con el Señor 3 años después, o no, 2 años después, año 1969. Tuve un encuentro cercano del tercer tipo con Jesucristo, mi Señor. Ay, ay, ay. Bueno, yo lo recuerdo con gozo. Yo sé lo que es la mano de Dios. Sé que Él cumple lo que promete. Lo hizo conmigo. De muerte a vida. De enemigo a hijo. Gloria a Dios. Y de uno que hablaba tontera a uno que predica su palabra. ¿Cómo no voy a estar agradecido y contento? Hermano, esta guerra se llama la guerra de los 6 días porque duró desde el 5 de junio hasta el 10 de junio del año 1967. Y se acabó. Y en ese tiempo, hermano, Israel llegó a estar a las puertas del Cairo. Si no hay un armisticio, si las Naciones Unidas no se ponen duras y dicen, no, ya esto tienen que pararlo, porque Israel, si seguía creciendo, iba a llegar hasta Turquía. Si seguía creciendo, iba a eliminar a Siria entero. Así que dijeron, mejor paramos. Y Israel aceptó, pararon. Pero las fronteras cambiaron. Las Naciones Unidas le habían dado a Israel así un espacio de tierra. En el año 1948, los judíos, al ganar la guerra de su independencia, crecieron, pero ahora en el año 67 crecieron más de 4 veces. Poco a poco después fueron devolviendo esas tierras. Hasta la Franja de Gaza la devolvieron, fue judía, hermano. Si los judíos hubieran querido eso, lo sería de ellos todavía y no tendrían ningún problema de Hezbolá y de este y lo otro que le tiran bombas y cohetes todos los días. No habría ningún problema, pero Israel entregó. ¿Por qué? Porque Israel quiere paz con sus vecinos. Esa paz, hermano, ya existe. Fíjese que ahora, en este momento, no se ve por ninguna parte guerra de este tipo. No se ve. ¿Por qué? Bueno, estarán esperando los resultados de lo que viene, lo que está pasando en otras partes. Bueno, hermano, esa no fue la última guerra. La última guerra fue la de Yom Kippur. Y esa la conocemos como guerra de Yom Kippur porque se celebró precisamente un día donde Israel estaba en el día más santo, en el día en que no prenden ni una vela, en el día en que tiene que estar cada uno en sus casas sin hacer nada. En ese día, todos estos ejércitos que rodean a Israel, me refiero a Jordania, a Siria, me refiero a Egipto, me refiero a Irak, me refiero a algunos países árabes, todos ellos, también el Líbano, Turquía, turcos también, ellos todos decían atacar de sorpresa a Israel. ¿Cuándo? Cuando estaban orando, cuando estaban en el día más santo para ellos, el día de la expiación, donde el sacerdote hacía, porque ahora no hay sacerdote, porque no hay templo, pero sí se recuerda el día en que se sacrificaba un chivo para perdonar los pecados de la nación de todo el año. Hermano, Egipto y Siria lanzaron una ofensiva militar por sorpresa contra Israel. El 6 de octubre de 1973, ¿cuántos estaban vivos? Cada vez son más manos. Cada vez son más manos. ¿Por qué? Porque, hermano, usted está dándose cuenta. Yo estoy diciendo profecía. Usted está creyendo que yo estoy hablando de historia. Hermano, estoy hablando de historia, pero esta historia está relacionada con profecías que Dios cumple. Recuerde que comencé esta parte con Isaías 66. ¿Nacerá una nación en un día? Hermano, de un día para otro, ahí está Israel. Quisieron destruirla, pero Dios dijo, no, ahí está. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo, nunca más saldrá de ahí. Escúchenlo, Naciones Unidas. Escúchalo, Gog. Escúchenlo todo el mundo. Todos los que odian a Israel, escúchenlo. Israel llegó a esa tierra para quedarse. Aunque todos digan no, los sí de Dios se cumplen. Ahora, hermano, recuerda que en la guerra del 67 se firmó un armisticio.
Quedaron establecidas las fronteras con Egipto, las fronteras del Alto del Golán, las fronteras de Gaza, todo eso quedaron establecidos. Pero en esa fecha, en octubre del 73, sucedió que Egipto, Siria y otras naciones árabes rompieron el pacto y atacaron en el momento en que pillaron a Israel con la guardia baja. Pero no estaba con la guardia baja. Israel, a pesar de todo, ganó la guerra y conquistaron nuevos territorios, mantuvieron los que ya tenían. Hermano, todo esto tiene que ver con lo que acabamos de leer, la increíble profecía. Para mí es increíble, porque es como didáctica, es como estar diciéndonos lo que iba a pasar y nosotros decir, hoy, pero si esto ya lo dijeron, como un déjà vu. Se cumplió, tal cual. Salmos 83, versículo 1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Le está pidiendo a Dios, oh Dios, entra en acción. Es un llamado a Dios, a la acción. ¿Por qué? Porque Israel se encontró absolutamente indefenso, no preparado en todo lo que iba a venir, hermano, por mantener su independencia. Versículo 2, porque aquí que rugen tus enemigos. Años atrás compartí todo este pasaje del Salmo 83, recuerdo algunas cosas que estudié en ese tiempo y que compartí con ustedes. El Salmo 83, cuando dice en el versículo 2, rugen tus enemigos, hermano, ¿qué animal feroz ruge? Ajá, el león. Y el rugido del león, hermano, es un rugido profundo que llega muy lejos en la selva. Y cuando se escucha ese rugido, todas las bestias del campo, todos los animalitos tiemblan, porque el león rugió. ¿Y qué está diciendo el salmista? Está comparando el rugido del león que amedrenta, que atemoriza. Lo está comparando con el rugir de estas naciones, los enemigos de Israel. Me gusta cómo el salmista poéticamente va describiéndolo, porque realmente fue así. Y los que te aborrecen, dice ahí, alzan la cabeza. Yo también les compartí esa vez. Hay un animal que para atacar alza la cabeza. ¿Cuál es? La serpiente. La serpiente está ahí, pero usted la va a atacar y ya. ¿Me salió bien la serpiente? Se levanta. Y hermano, es peligrosa. Puede saltar. Hay algunas serpientes que tiran el veneno y lo tiran a los ojos, lo escupen. Hay otras que te muerden. Hermanos queridos, peligroso. Pero también esto de levantar la cabeza es un gesto de desafío, es un gesto de soberbia, es un gesto de orgullo, es un gesto de yo no acepto esto y me opongo a que esta nación sea. Lo rechazo. Versículo 3. Contra tu pueblo se levantan estas naciones. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Recuerdo que compartíamos en esta ocasión, cuando hablé de este salmo, esta expresión, tu pueblo. El salmista le está diciendo a Dios, nosotros no somos un pueblo cualquiera, somos tuyos. Tú elegiste a Abraham, tú elegiste a Isaac, tú elegiste a Jacob, y nosotros somos los descendientes de Jacob, somos tuyos. Así que haz algo por tu propiedad, hermano querido. Hay una identidad con Dios. Somos tuyos, Señor, identidad. Somos tus protegidos. Porque así lo dice. Se levantaron en consejo, entraron en consejo contra tus protegidos. La protección, hermano, recuerdo una ilustración muy, no sé si será tan verdad, pero la leí hace muchos años, creo que la he compartido más de alguna ocasión. Dicen que se quemó un campo de trigo, después que hayan cosechado el trigo ya. Se quemó, algunos puede haber sido hasta intencional, para dejar el rastrojo ahí y usar toda la ceniza como abono para después y dejar la tierra en barbecho. Y se quemó. Y cuando fueron pasando después los trabajadores para ver si estaba todo bien apagado, encuentran una gallina
quemada, sus plumas así. Y de pronto, debajo de la gallina muerta y quemada, salen unos pollitos vivos. La idea de la palabra protección es ponerse al abrigo, al cuidado de alguien que te protege de tal manera que el daño no te llegue a ti. Eso es lo que está pidiendo Israel. Señor, protégenos. Como una gallina protege a sus pollitos, protégenos. Hermano, le digo algo. Dios es mucho más poderoso que una gallina. Mucho más poderoso. Así que nosotros no seamos gallinas y confiemos en Él, en su protección, en su fuerza, en su tremendo poder. Tus escondidos. ¿Sabe que así es la traducción literal del hebreo de esta palabra? Cuando dice tus protegidos, en realidad es tus escondidos. Así como esta gallina escondió a sus pollitos debajo. Hermano, así estamos nosotros escondidos. Y lo dice la Biblia también para la iglesia. En el Nuevo Testamento, yo sé que lo han escuchado en más de alguna ocasión. Recuerda Colosenses capítulo 3, versículo 3, seguro que lo creen. Porque habéis muerto, dice el Señor, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está mi vida? Nuestra vida está escondida, protegida. No es que estemos escondidos, no, estamos protegidos, esa es la idea. Tu vida, mi vida, la vida de todo creyente, de todo aquel que quiera creer que Cristo es su Señor y Salvador, queda protegida, escondida con Cristo. Ya es suficiente, pero más encima con Cristo en Dios. Disculpe, me entusiasmé. Hermanos queridos, sí, así es. Lo es. El depósito tuyo, tu vida verdadera, la eterna, está en esas manos. Nadie las puede sacar. Nadie las puede sacar. ¿Quién puede abrirle la mano a Dios para robarle uno de sus hijos? Así dice la Biblia también. Cristo lo dijo, estamos en la mano de Dios. ¿Quién la puede abrir? Él no quiere. Hermano, qué linda palabra. Así que ve usted que vamos aprendiendo más cosas también y las aplicamos a nuestra propia vida. Ahora, hermano, en el versículo 4 del Salmo 83, para seguir con esto, han dicho, y escúchame bien porque esto, hermano, es tal textual a lo que dicen o dijeron los pueblos cuando quisieron destruir en estas guerras a Israel. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean. ¿Qué es lo que quieren? Dios que dijo que iban a ser nación y que iban a ser en un día, iban a ser. ¿Y qué hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que prevalece? Lo que Dios ha dicho. Los demás dicen que no sean nación. No, que no sean. Que no haya más memoria del nombre de Israel. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo odia a Israel y a la iglesia. A Israel porque son el pueblo de Dios. Y a la iglesia porque son los hijos de Dios. Y también somos pueblo de Dios. Nación santa. Real sacerdocio. Bendito el Señor. Hermano, ¿sabe? La OLP, me la mencioné pasada hace poco, en su constitución, no nos olvidemos, hermano, que la OLP fue creada por la llamada Liga Árabe en el año 1964. Y su objetivo declarado en su propia constitución era la destrucción del Estado de Israel. ¿De qué manera? Lo dice la Constitución. Esto de la Constitución está de moda para nosotros porque hay una convención constitucional que está redactando una Constitución. Bueno, acá en esta Constitución de la OLP quedó establecido esto: la lucha armada contra Israel para que nunca sean nación. Los vamos a echar a todos al mar. Inicialmente, como dije, la OLP era controlada desde Egipto, por Egipto. En esta carta orgánica de la Constitución de la OLP se llamaba abiertamente a la aniquilación de Israel. Pero hermano, no solamente esto sucedió en el año 64 y de ahí en adelante. No, hermano. No sé si recuerdan al señor Arafat. ¿Le suena todavía? Bueno, hermano, él lo comunicaba. Después, claro, se volvió más pacifista, entre comillas, porque cambiaron de estrategia, pero siguieron con sus cosas. Ahora,
No sé si le recuerdo con este nombre algo. Mahomet o Mahmoud Ahmadinejad. Este hombre era presidente de Irán. En el año 2012, es decir, hace 10 años atrás, él dijo en una conferencia antes de una reunión de las Naciones Unidas, dijo lo siguiente: Israel, dijo él, cito entre comillas, Israel no tiene raíces en el Oriente Medio y será eliminado. Estamos hablando del año 2012, 10 años atrás nomás. ¿Cuántos estaban vivos? Allá habían nacido. Claro, aquí hay personas de más de 10 años. Ahora, hermanos queridos, recuerda el versículo 5 de Salmo 83, porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza, hablando de Dios. ¿Qué están haciendo? Están planificando, están conspirando. ¿Quiénes? Los enemigos. Los enemigos de Israel se unen. Hermano, es interesante. Fíjense que las políticas de Egipto no son iguales a las políticas de Siria, ni políticas parecidas a la Liga Árabe, ni parecidas a las del Líbano. Sin embargo, aunque están en desacuerdo en muchas cosas, sí están de acuerdo en una sola: destruir a Israel, que no sea nación. Hermano, esto va a llegar al colmo en la guerra de Armagedón o en la llamada batalla de Armagedón, cuando se reúnan los ejércitos de todas las naciones en contra de Israel y se propongan destruirlo y se junten en el valle de Megido o de Armagedón. Pero esa batalla nunca se va a librar, porque el Señor la detiene antes y va a destruir al jefe, al comandante en jefe de los ejércitos mundiales, el anticristo, la bestia. Pero eso es motivo de otro mensaje, de otras elucubraciones. Ahora yo quiero mostrar esto que sale en el Salmo 83. Versículo 6 del Salmo 83. Las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab, los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio, se han juntado con ellos, sirven de brazos a los hijos de Lot. ¿Qué está hablando aquí la palabra? Está diciendo que las naciones que se describen, que son parte de esta conspiración, son precisamente, si usted lo ve con detalle, todas las naciones que en el día de hoy rodean geográficamente a Israel. Tienen una frontera común con Israel, todas ellas. Ahí habla de Tiro y Sidón. ¿Qué está ahí ahora? El Líbano. No aparece en la Biblia como nombre el Líbano, pero menciona a las naciones que en ese tiempo estaban ahí, igual que a las descendencias de los patriarcas y de la gente que aparecen en el libro de Génesis en adelante. El lugar geográfico, todos los que rodean lo que es Israel en el día de hoy. Y se les pide en el versículo 9, hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes. Hermano, yo recuerdo cuando prediqué este mensaje de Salmo 83 años atrás, yo mencioné cada una de esas personas y lo que Dios hizo con ellos. Hoy día no lo voy a hacer, porque eso ya hace mucho rato que lo predicamos. Mi idea ahora es hablar de las guerras que han costado a Israel el permanecer en su tierra y cumplir la profecía, y que son profecías del tiempo del fin cumplidas. Y somos nosotros contemporáneos de eso. ¿Qué quiere decir? Que estamos viviendo en los tiempos que algunos llaman los tiempos del fin. Abramos los ojos, hermano. El futuro no es algo que viene, el futuro se está cumpliendo hoy día. Está sucediendo hoy. Ya sucedió ayer, fíjese. Estoy hablando del año 1948, cuando nació nuevamente Israel, de un día para otro. Quiero detenerme, en el fondo lo que leí recién, se están recordando las antiguas victorias sobre otros enemigos que tuvo Israel en la antigüedad. Y están pidiéndole a Dios, haz lo mismo que hiciste en ese tiempo, hazlo ahora. Y no tengo tiempo para detenerme en todo lo que Dios hizo con esas naciones. Pero hermano, usted puede ver lo que ha hecho ahora. El resultado de estas guerras de ahora son exactamente los resultados que hubo en ese tiempo. Otra vez Israel victorioso, pese a que los enemigos se junten y que son muchos. Versículo 12, ¿qué dicen? Y terminamos esta parte con eso.
dice el versículo 12, han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Hermano, ellos desconocen que todo esto era de Israel. Las Naciones Unidas, la UNESCO y otros, no quieren reconocer la presencia histórica de Israel en ese lugar. Todos estos enemigos reclaman para sí lo que pertenece a Israel. Desconocen los derechos de Israel. Desconocen deliberadamente la historia. Se la echan al bolsillo. Creen que todo es de ellos, que todo les pertenece. Aún han edificado mezquitas en los mismos lugares sagrados donde los judíos adoraban a Dios. Ahí está la mezquita de la Roca. Un antiguo líder musulmán de Jerusalén, Raed Salah, ha repetido las mismas palabras de Yasser Arafat, que Yasser Arafat había dicho antes, de que el monte del templo es un sitio árabe y que allí nunca existió un templo judío. ¡Oh! ¡Qué raro! Hermano, lo peor es que la UNESCO dice lo mismo. La UNESCO pertenece a las Naciones Unidas. Dicen lo mismo y enseñan que Israel no tiene arte ni parte en Jerusalén, que nunca hubo un templo, que eso son cosas muy del pasado y que no es así. El problema, hermano, es que sí existió un templo, sí, y tenemos pruebas históricas. Aparece en las historias de Roma, cuando describen la invasión romana en el año 70 a Israel y destruyen Jerusalén y destruyen el templo. Todo eso está en las crónicas de los romanos, está en la historia, nadie lo puede negar, está ahí. Pero ¿qué hace la UNESCO? ¿Qué hacen los árabes? Dicen, no, nunca hubo un templo. Qué raro, hermano. Fíjese que Jesús entró a un templo y sacó volando a todos los cambistas, a todos los mercaderes, y le dijo, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, ¡para afuera! No, bueno, no lo dijo así, hermano, pero ¡fuera! Y resulta que Jesús mintió, porque no había templo, no había judío, no había nada, eso nunca fue judío. Por favor, hermano, por favor. Fíjese que desde ahí mismo, de Jerusalén, o en Jerusalén, el próximo mes vamos a estar recordando la Semana Santa. ¿Dónde murió Jesús? En Jerusalén. Ay, ¿por qué si era judío? Pues si yo soy árabe. A ver. Hermano, siempre la gente reescribe la historia. Pero porfiadamente Dios dejó antecedentes suficientes para recordar la historia. Por eso yo hoy día no ofreció hasta latoso repitiendo cosas de la historia contemporánea, pero historia que tiene que ver con la profecía que se cumple. Hermano, la historia de los pueblos nunca es una lata. Hay que aprender de ella y debemos aprender. Los pueblos que no tienen historia de ayer no van a tener historia del mañana. Pasan inadvertidos. Por eso, hermano, atento. Fíjese que ahí en Jerusalén, desde el Monte de los Olivos, el Señor ascendió a los cielos. Y atentos que va a volver al mismo lugar. Así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1. Hermano, profecías cumplidas. Se cumplió que Él se fue también, lo vimos. Bueno, se prometió que va a volver. Vuelve pronto, hermano. Él vuelve pronto. Versículo 13. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Qué curiosa esta última parte, pongan atención. Después de casi que te vaya bien, que te atropelle un tren, después de desear todo eso, dice, y que busquen tu nombre. Yo creo que el salmista hasta él se sorprendió cuando escribió eso, porque lo inspiró el Espíritu Santo. Porque, hermanos, también hay bendición para ellos, para estos pueblos árabes. Muchos van a abrir los ojos y van a conocerlo y van a buscar el nombre de Jehová.
y lo van a reconocer. Aquí hay un deseo o hay una petición a que reconozcan al Dios de Israel como el verdadero Dios. Bendito sea el Señor. Mira el versículo 18. Y conozcan que tu nombre, Hashem, es Yahweh, es Jehová. Tú, solo, altísimo, sobre toda la tierra. Dios no es el Dios altísimo de la iglesia. Dios no es el Dios altísimo de Israel. Dios es el Dios altísimo de todas las naciones. Hoy día las naciones no lo reconocen. Hoy día los árabes no lo reconocen. Hoy día mucha parte de Israel no lo reconoce. Llegará el día en que toda rodilla se doble en el nombre de nuestro Señor. Y reconozcan que Jesucristo es el Rey para gloria de Dios Padre. Termino. Yo este mensaje lo llamé de esta manera y con esta frase voy a terminar. ¿En qué tiempo vivimos? ¿En qué tiempo profético estamos viviendo? Hermanos, estamos viviendo en el tiempo profético en que las profecías se cumplen. Si a alguien le pregunta ¿en qué tiempo profético vivimos? Vivimos en el tiempo en que las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Hermano, esto se cumplió. Ezequiel 36, 24. Si lo pueden poner. Y voy a poner Amós también 9, 15. Dice 36, 24 de Ezequiel, dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Lo cumplió? ¿Lo cumplió? Ante nuestros ojos. Escúchenlo, humanidad, escúchalo. Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Y Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Amós 9:15. Pues los plantaré, está diciendo el Señor, pues los plantaré sobre su tierra. Y escúchenlo, naciones, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Y pone la firma. ¿Por qué? Ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿Quién es el que dice que nunca más saldrán de ahí? Dios. ¿Usted cree que lo cumplirá? Somos testigos de estas cosas. Él lo hará, hermano. Vivimos en el tiempo del inicio del cumplimiento de estas profecías. Vivimos en el tiempo de tomar decisiones también. Las decisiones de hoy son de vida o muerte. Las profecías cumplidas son una muestra de que hay un Dios todopoderoso con suficiente poder para cumplir su palabra a pesar de que pasen milenios. Dios cumple su palabra. Hoy día Dios también la cumple. También tiene suficiente poder para salvar tu alma, para confirmarnos a nosotros mismos como hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso, quiero que sepas que estás viviendo en el tiempo profético del fin. Estamos en esta etapa de la historia y somos testigos de alguna de estas guerras de la restauración de Israel. No sé si habrá alguna otra todavía ahí. Para mí lo que viene pronto ya es la guerra de Gog y Magog. Creo que ya comenzó. Creo que poco a poco va a seguir escalando. Creo que puede llegar en un tiempo más a hacer mucho más de lo que es ahora e involucrar a otras naciones también. Pero eso está, como yo no tengo bola de cristal, yo solamente asumo y presumo que puede ser así. También puedo estar equivocado y puede ser que esto no sea la que está describiendo la Biblia y que venga más adelante. Pero una cosa sé, las guerras de la restauración, las guerras proféticas de Dios, dicha en la Biblia en cuanto a la restauración de su pueblo, se han cumplido. Están cumpliéndose. Seguirán cumpliéndose. Así que, hermanos míos, con los ojos abiertos, por favor, anima tu corazón y dile al que tú amas, a tu pariente, a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo o de estudio, dile: salva tu alma. Y hay un solo Salvador que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Se llama Jesús. Deja de creer en locura, en filosofía humana, en posiciones humanistas. Deja de creer en esto y empieza a creerle a Dios. Mira, yo te demuestro que Dios cumple su palabra y háblale de
del año 1948, y háblale de la guerra de los 7 días, y háblale de Yom Kippur, y háblale de cómo estas naciones quisieron destruir a Israel y todos los que se han levantado contra Israel al final fallan. Háblale de esto. Que Dios te use, que Dios nos use, porque todavía es trabajo de la iglesia hasta que Él venga, ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último en la tierra. Así que aquí en Chile somos testigos de Cristo. Hermano, ¿vivimos los tiempos del fin o las profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos? Entonces cumplamos también predicando el único evangelio que salva, el evangelio de Cristo el Señor. Que Dios te bendiga, te guarde. Y si no eres de Cristo, ¿qué estás esperando? Los tiempos se acercan. Que Dios nos bendiga. Mi amado Padre, quiero rogarte por toda persona que haya escuchado todo lo que hemos compartido hoy día y que no te conozca, Padre, que tome la decisión de acercarse a ti, de creerte a ti, de reconocer la obra perfecta de Cristo en la cruz, que murió en nuestro lugar para darnos vida eterna. Señor, que corazones se abran, que ojos se abran, que oídos se abran, que el espíritu se abra a tu espíritu, a tu palabra, y que almas nazcan de nuevo para gloria de tu nombre. Y a nosotros como hijos tuyos, danos el poder, la autoridad de predicar este evangelio hasta el fin del mundo y hasta el fin de los tiempos. Oh Señor, que tu iglesia con su luz, con la luz de Cristo, brille hoy en las tinieblas más que nunca. A pesar de nosotros mismos, a pesar del pecado que nos agobia, a pesar de todas las oposiciones que todavía pongamos en alto el nombre de aquel que nos amó y murió, resucitó y vendrá por nosotros. Bendito sea ese nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre. Amén.